Bueno, vamos a comenzar. Te digo, nos habíamos quedado en Apocalipsis 6. Hoy vamos a comenzar Apocalipsis 7. Si recuerdas, pues comenzamos desde en Apocalipsis 5. Dijimos que es cuando Jesús asciende al cielo después de su resurrección. Vimos ahí mismo en Apocalipsis 5, si te acuerdas, que tomó el libro de la mano del que está sentado en el trono. Antes de que Jesús venciera, decía ahí, no se había encontrado a nadie digno hasta que el león de la tribu de Judá vence. Cuando vence en la tierra, resucita y asciende al cielo, ahí es cuando aparece el Cordero en el cielo y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono. Y enseguidita, una vez que toma el libro, vimos en Apocalipsis 6 que lo que comenzó es abrir los sellos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Apocalipsis 6, los primeros 6 sellos, porque son 7 sellos los que tenía el libro. Apocalipsis 6 vimos hasta el sello número 6. El primero, si te acuerdas, el primer sello envió al primer caballo y primer jinete a la tierra, porque los primeros 4 sellos lo que traen además son 4 caballos de distintos colores y 4 jinetes cada uno. El quinto sello ya no, ni el sexto sello, ni el séptimo sello. Pero el primer sello es el primer jinete. Vimos que fue enviado a la tierra el primer caballo y el primer jinete y concluimos que era el anticristo. Si bien no muy bien ahí en Apocalipsis 6.1 teníamos dudas, pero viendo el paralelo, ¿te acuerdas que es Mateo 24.5? Cómo estaba acomodado el libro de Mateo exactamente y en el mismo orden. Entonces ahí ya pudimos concluir ahora sí que el primer jinete, el primer caballo trae al anticristo. Después vimos otra vez el segundo sello, trajo un segundo caballo, un segundo jinete, y a la tierra lo que trajo son las guerras. Acuérdate que dijimos, es importante también ir distinguiendo lo que se va a ver en la tierra y lo que no, lo que solamente el cielo, el mundo espiritual, ¿no? Es decir, cuando vimos desde el primer sello, nosotros no estamos viendo el libro. Acá hay lugar, hermano, no te vayas a nada. Ni cabeza. Acuérdate que es de lo que tenemos que ir distinguiendo. Dice que se abrió el primer sello. Esto está en la visión, está en el cielo. Jesucristo abre el primer sello. Y luego dice que salió el primer jinete, el primer caballo. Son cosas del mundo espiritual. Es decir, nosotros no creo que haya alguien, pero más bien sí creo que hay alguien que pueda estar esperando que los caballos se van a ver en la tierra físicamente y el jinete también, y no es así. Entonces son cosas que debemos de ir distinguiendo, ¿no? Salió el primer jinete y el primer caballo, y al mundo lo que bajó es el espíritu del anticristo, ¿no? Después vimos el segundo sello, el segundo jinete en el mundo espiritual. Y nosotros en la tierra lo que nos trajo son las guerras, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que ya estuvo el segundo jinete? No porque oímos que relinchó, ni oímos los cascos, no, porque vimos las guerras, porque hemos visto guerras, ¿verdad? Por eso sabemos que el segundo sello ya fue abierto. El tercer sello trajo también un tercer caballo y un tercer jinete, y lo que vimos en la tierra es hambrunas en algunos países. Y el cuarto sello, que era el que traía el cuarto caballo y el cuarto jinete, lo que vimos es que trajo mortandad, trajo enfermedad a la tierra, ¿no? Entonces esto se va a mantener por todo el libro, por eso tenemos que ir distinguiendo. Hoy vamos a ver las trompetas, pero también hay gente que se puede imaginar, oye, pues no hemos escuchado ninguna trompeta, no vamos a escuchar ninguna trompeta, ¿verdad? Si no nos hubiese dado las otras señales, si no nomás hubiera dicho, cuando oigas la primera trompeta, pues corre o algo. No, pero la trompeta no la vamos a oír, vamos a ver lo que dice que pasará en la tierra. Después vimos el quinto sello que decíamos, si te fijas,
ya no habla de jinetes, ya no habla de caballos. Los jinetes solo son 4. El quinto sello, lo que veíamos la semana pasada, es el que trajo la tribulación, ¿no? Y decíamos la semana pasada, tribulación está hablando exclusivamente de persecución. Eso es lo que la Biblia llama tribulación. A los ataques por ser cristiano de verdad, eso es exclusivamente la tribulación. Y lo que vimos la semana pasada y que hemos visto varias veces es que esa empezó desde los tiempos de los apóstoles, ¿no? Yo no sé si si hay algún atrevido que diga, no, pues los apóstoles que no hayan pasado tribulación, ¿no? O que la iglesia primitiva no pasó tribulación, pues ¿quién podría decir eso, no? Y sin embargo, lo que hemos hablado tanto, que hay una doctrina, ¿no? Que la tribulación es para el futuro, ¿no? Pues alguien le hubiera avisado a Pablo que no tenía que sufrir, ¿no? ¿Para qué moría si la tribulación era para el futuro? Después vimos el sexto sello, que trajo terremoto, y vimos varias señales en el cielo. ¿Te acuerdas que era el eclipses de sol, eclipses de luna, lluvias de estrella? Y ahí nos quedamos la semana pasada. De cada uno, ¿te acuerdas cómo vimos casi exactamente y en el mismo orden cómo está en Mateo 24? El primer jinete está en Mateo 24:5, el segundo en Mateo 24:6, el tercero en Mateo 24:7, el tercero y el cuarto, porque ahí en Mateo 24:7 menciona las 3 cosas. Y en Mateo 24:9 habla de la tribulación exactamente. Y el sexto sello está en Mateo 24, déjame te digo. En Mateo 24:29. Aquí me faltó un 2. Ese es el sexto sello. Así es el que vimos. Así es. ¿Cuál era, hermano? Hechos 2:20. Ese es un paralelo de todo eso también, ahí si lo quieres anotar. Hechos 2:20. Pero nos quedamos en Apocalipsis 6. En el sexto sello, en el orden sigue el sello 7, sigue el séptimo sello, pero si te fijas ahí en el libro de Apocalipsis, antes de abrir el séptimo sello, se nos atraviesa Apocalipsis 7, que habla de otra cosa, algo antes, porque el séptimo sello, aunque si tú ves, oye, pero apenas estamos en Apocalipsis 8, se abre el séptimo sello, ya es el último sello, es el que prácticamente trae el fin del mundo. Lo que pasa es que después se empieza a contar todo cómo va a ser ese final, ¿no? Pero prácticamente el mundo se acaba en el séptimo sello. Entonces, antes de eso, nos atraviesan ahí Apocalipsis 7, y eso es lo que vamos a ver ahorita de qué trata Apocalipsis 7. Vamos a leerlo ahí en la Biblia. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esos 4 ángeles son los que van a traer ya la destrucción final. Dice en el 7:2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciéndole: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, antes de que llega el final, dice, es como que está deteniendo todo. Dice: espérense tantito, deje que terminemos de sellar a los siervos que todavía faltan. Los está sellando. Y vamos a ver exclusivamente de quién habla. Dice en el 7:4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Yo creo que se ve claro quiénes son. No sé si la cantidad, lo que vimos al principio también sea 144,000 exactamente, que sí puede ser, ¿no? O represente más multitudes. Pero yo creo que sí puede ser 144,000. Pero lo importante es quiénes son. Si te fijas, son de la tribu de Israel. Y está hablando de algo que nos habla la Biblia. Del remanente judío. Si te fijas, todas las cosas que hemos visto no son exclusivas de Apocalipsis. Son cosas que narra, que la Biblia ha ido narrando ya, ¿no? Por ejemplo, todo eso de Mateo, pues ya Jesús lo predicó. Entonces aquí está hablando también de algo. Dice, espérate porque faltan hasta que terminemos de sellar a los últimos. Y habla en Apocalipsis 7 exclusivamente de israelitas, de los de judíos. Si quieres vamos a Romanos 11, que es el que nos va a dar mucha luz sobre esto. Si te acuerdas, no nada más el 11, todo Romanos es un libro donde Pablo está, pues se podría decir, regañando a los gentiles, porque los gentiles se jactaban en contra de los judíos, y Pablo prácticamente ahí les está defendiendo a los judíos. Por ejemplo, empezando ahí en Romanos 11:1 empieza diciéndoles: digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Es decir, si hubiese desechado a Israel, pues hubiera desechado a Pablo. Pablo era israelita, Pablo era judío. Pero dice, no, de ninguna manera, no los ha desechado. Cuando dice no nos ha desechado, ¿qué está diciendo Pablo? Que va a haber israelitas, que va a haber judíos que también van a entrar al reino de Dios. Va a haber un remanente, de hecho es lo que dice aquí más adelante. Dice en el 11:2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Es decir, ¿qué le contestó Dios a Elías? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, de eso está hablando Romanos y de eso está hablando Apocalipsis 7. Es este remanente. Los que está mencionando Apocalipsis 7, que dice, espérate porque todavía falta de sellar algunos. Y luego si te fijas, hasta da las tribus de quién son. Está hablando de este remanente judío. Todos sabemos la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que fue el pueblo elegido por Dios. Y digo fue porque también enseña la Biblia que fueron cortados. De hecho, aquí en Romanos 11 es donde habla de eso. Dice en el 11:11, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. En el 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, Israel fue cortado,
Dice, y tú siendo olivo silvestre, ¿has sido injertado? Eso le está escribiendo a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, ¿no? Israel es originalmente el pueblo de Dios, pero después cuando no reconocieron al Mesías, fueron cortados de la rama del Señor mismo. Y nosotros como gentiles fuimos injertados en lugar de ellas, dice ahí el 11:17. Y hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Pero dice el 11:18, no fuimos hechos esto, dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pero nosotros somos nosotros somos los gentiles, somos las ramas que fueron injertadas cuando el pueblo inicial de Dios, cuando Israel fue desgajado, cuando fue cortado. Vimos ahí en el 11:20, ¿por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad. Es decir, ellos eran el pueblo de Dios, pero cuando Dios bajó a la tierra, ellos no creyeron en ese Dios. Entonces ahí fueron desgajados, ¿no? Jesús les decía, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pero después la Biblia dice también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces los gentiles, por ese desprecio de ellos al Señor, los gentiles, que somos nosotros parte de, fuimos injertados y recibimos salvación. Por eso leímos ahorita en el 11:11, han tropezado los de Israel para que cayesen, es decir, para que ya no fuesen salvos. Dice, no, en ninguna manera, pero por su transgresión, es decir, gracias a que ellos rechazaron, vino la salvación a los gentiles, a nosotros. Ahora lo que vamos a ver, fíjate lo que dice, para provocarles a celos a ellos, es decir, son tan especiales para el Señor, que aun cuando el Señor nos estaba salvando a nosotros, a los gentiles, estaba pensando en Israel, estaba pensando en que ojalá con esto provocarles celos a ellos para que entrasen, ¿no? Pero nosotros somos hoy el pueblo que está injertado a la rama, que es Dios mismo, que es Jesucristo. Jesús por eso nos dice, apartados de mí, nada pueden hacer. O sea, nosotros tenemos que estar injertados. Y el pueblo de Israel hoy no está unido a la rama, pues la rama es Jesús, la rama es el Mesías, ¿no? Y ellos lo rechazaron. En Romanos 10:20, un poquito para atrás. Está hablando de estas cosas todavía. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esos somos nosotros, y el Señor lo hizo por gracia. Acerca de Israel, dice el 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿no? Así era y es el pueblo de Israel. Y nosotros, gracias a eso, nosotros entramos. Nosotros fuimos unidos a la rama. Entonces, acuérdate que de este tema ya lo hablamos alguna vez. Si hoy preguntaran quién es el pueblo de Dios, hoy somos nosotros los cristianos, ¿no? O sea, los judíos no son el pueblo de Dios. Ya, somos los cristianos el pueblo de Dios, ¿verdad? Claro que estamos hablando de los cristianos verdaderos, ¿no? Somos parte de la historia de la Biblia, cómo un día cortó Israel y luego pegó ahí a los gentiles, ¿no? Fuimos injertados ahí en la historia, fuimos injertados, y la Biblia habla de que fuimos hechos israelitas. Hoy sigue existiendo un pueblo de Dios y el Señor le sigue llamando Israel, pero es un Israel espiritual. Es decir, ya no es el Israel físico, sino es un Israel espiritual. Ahí mismo en Romanos, más para atrás, en el 2:28,
y 29. Romanos 2, 28 y 29 dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su interior. Es decir, nosotros somos pueblo de Dios porque fuimos injertados y para Dios somos el pueblo de Israel, pero hoy habla de un Israel espiritual. Efesios 2:14. Efesios 2:14 al 18. Está hablando de lo mismo que estamos hablando. Efesios 2:14 empieza diciendo, porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, es decir, el espiritual. Hoy para el Señor existe Israel, pero espiritual. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios, otra vez dice, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, les está diciendo a los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero te digo, tomó a los judíos y tomó a los gentiles y se hizo un solo pueblo, unos judíos espirituales. O tomó al pueblo de Israel y tomó al pueblo de gentil y se hizo un pueblo de Israel, pero espiritual. Ese es el pueblo de Dios hoy, es un Israel, pero espiritual, ya no físico. En Gálatas dice algo parecido. Gálatas 3:28. Dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y luego dice, a los gentiles les está hablando. Gálatas 3, 28 y 29. Le está hablando a los gentiles y les dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Acuérdate que de Abraham es donde salió el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero hoy nos está diciendo a nosotros mismos, si tú hoy dices que eres de Cristo, fuiste injertado en esa descendencia de la que venía Abraham. Es decir, somos israelitas, somos judíos espirituales. No sé si te queda claro lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios habla hoy de un Israel espiritual, de unos judíos espirituales. Al día de hoy, los judíos, o sea, ellos como quiera se sienten pueblo escogido. Ellos siguen creyendo que son el pueblo escogido, claro, ¿verdad? Ellos creen que, o sea, que nosotros estamos torcidos. O sea, los que reconocimos a Cristo, ellos están equivocados porque no era el Mesías, ¿no? O sea, según ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios y siguen esperando al Mesías todavía. Sí, o es que y aquí lo que estamos viendo en Apocalipsis 7 es que está hablando de pero del remanente de entre esos judíos. Y aquí lo que nos está explicando, lo que vamos a ver aquí en Romanos 11 es el plan de Dios para ellos. Pero Apocalipsis 7 está hablando de esos judíos pero ojo, porque es que se convierten al cristianismo, es decir, no van a entrar ningún judío permaneciendo en el judaísmo va a entrar,
¿no? Aquí ya tienen el mismo trato de los demás, pero Dios dice, allá hay remanente, pero como hay en el catolicismo, por decir. Oye, Dios tiene un remanente entre los católicos. Sí, pero no debemos confundirnos. Alguien se murió adorando a la Virgen. A lo mejor es de los que Dios dijo que iba a rescatar. No, sino que dice que un día los iba a sacar del catolicismo y los iba a convertir a Cristo. Es lo mismo, el remanente entre los judíos es un día los iba a sacar del judaísmo y los iba a convertir al cristianismo, ¿no? Eso es lo que no debemos de perder de vista. Y dos, pues a ver lo que está diciendo Pablo desde que empezamos el 11. Pues oye, ¿cómo que sacar judíos y convertirlos en cristianos? Es lo que ha pasado desde el año... Exactamente. Desde Pablo mismo dice, pues si yo era judío y me convertí al cristianismo. Es decir, el remanente que está hablando el Señor son judíos que salen del judaísmo y se convierten al cristianismo, ¿verdad? Así es, o sea, convertidos, porque ahí... Así es. De hecho, si lees ahí en Romanos 11:23, Romanos 11:23, si alguien lo tiene. Pero el requisito es si no permanecen en incredulidad, es decir, al que cree en el Mesías, vuelve a ser injertado a la rama de donde fue desgajado una vez, y así es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar. Y ahí en Apocalipsis 7 está hablando de esos, de los que van a ir entrando del pueblo judío. Pero volviendo a Romanos, como que hay un versículo que confunde, ¿no? Porque algunos dicen que primero van a entrar todos los gentiles y después estos judíos. Alguien habla, por decir, de una conversión masiva al final también, pero pues casualmente todos los que traen la doctrina de que todo es al final, en los 7 años de tribulación, la doctrina es que al final es una conversión masiva de judíos, haz de cuenta. Pero nosotros estamos viendo lo que decimos ahorita, si desde el año 0 se han estado convirtiendo judíos al cristianismo. De eso se trató el cristianismo, de ir convirtiendo judíos al cristianismo. Pero sí hay un versículo que parece ahí confuso, que es el que da pie a creer esto, ¿no? Pero vamos a leer desde Romanos 11:25 para seguir hablando de esos de los que habla Apocalipsis 7. Dice Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pero hasta aquí, si te fijas, y yo creo que es muy fácil entenderlo así, hoy lo interpretamos por lo regular. Así dice: no quiero que ignoréis el misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, como que entiendes, entonces se tienen que convertir todos los gentiles, y mientras tanto Dios endureció a Israel, y cuando entren todos los gentiles, ya ahora sí van a entrar los judíos. Esto pues va a ser al final. Como que ya acabaron de entrar los gentiles y ahora sí ya siguen los judíos, como si tuviese orden, ¿no? Por eso muchos hablan como que de un avivamiento del pueblo judío al final. Pero te digo, si vamos despacio, no
No significa eso. Porque hay una palabrita ahí que nos brincamos. Y es de lo que estamos hablando, que los judíos están entrando desde el año 0. Digo, desde el año 33, perdón. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, no es un endurecimiento total. Es decir, no es que ningún judío iba a entrar, sino lo que vemos otra vez en la misma Biblia desde el año 33 en adelante, en todo el libro de Hechos, es lo que vimos. ¿Quién se convertía al cristianismo? Los judíos. Pero ¿y quién perseguía a los cristianos? Los otros, los que no se convertían. ¿Sí te das cuenta? O sea, fue un endurecimiento, como dice aquí, en parte. O sea, no fue un endurecimiento total, ¿no? Y te digo, si vas al libro de Hechos, pues es lo que se ve en todo el libro de Hechos. Pablo, ¿a quién le iba y predicaba? A los judíos. ¿Quién se convertía? Los judíos. Pero después está la otra parte. ¿Y quién los quería matar? Los judíos también. Es decir, fue eso. Dios permitió un endurecimiento en parte, ¿verdad? Por decir que no es exacto, es mucho menos, ¿no? Pero es como decir, la mitad se va a endurecer y la otra mitad va a reconocer el mensaje y va a entrar, ¿no? Pero fíjate, ahí lo dice la Biblia, fue un endurecimiento en parte. Es decir, no todo el pueblo judío fue endurecido. Y cuando tú ves la realidad, cuando tú ves la Biblia, es lo que se ve en la Biblia, ¿verdad? Que hubo judíos que no fueron endurecidos, que al contrario reconocieron el mensaje gracias a Dios. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo van a seguir entrando los judíos que no fueron endurecidos? Ahí es donde... Pero si te fijas, como que le cambia todo el significado a las cosas. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, a la par de que se están convirtiendo judíos, se están convirtiendo gentiles. Y hasta que entre el último gentil que Dios tiene preparado, hasta ahí también entra el último judío, ¿no? No sé si lo veas claro, pero como que es algo que lo hemos entendido distinto desde siempre, ¿no? Como que decíamos, el Señor endureció a Israel hasta que entren todos los gentiles y luego ya iban a entrar los israelitas. Pero no está diciendo, dice, endureció a Israel en parte, entonces iban a entrar, unos no iban a entrar y otros sí iban a estar entrando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando diga el último gentil, también es el último judío, hasta ese día. Pero yo creo que el que más confunde es el que sigue, ¿no? Porque dice en el 11:26, ya vimos que dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud está diciendo todos, hasta que se completen los gentiles, ¿verdad? Es decir, hasta que se completen los gentiles seguirán teniendo oportunidad también los judíos. Pero después sigue en el 11:26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, es decir, Jesús, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero si te fijas aquí mismo en el 11:26 nos está diciendo cómo van a ser salvos, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que es Jesús. O sea, tienen que reconocer al Mesías, y esos son los que van a ser salvos. Porque no hay otra forma de ser salvos para nadie hoy. Pero aquí viene lo importante, las dos palabritas, o la frasecita, y luego, que yo creo que es la que ocasiona toda la confusión. ¿Sabes qué significa en el original? De hecho, la misma frasecita, y luego, es usada en la Biblia más de 250 veces, pero no pusieron y luego. Significa tres cosas, y así está en la Biblia varias veces. Significa entonces, significa así, o significa de este modo. Es lo que significa. Ahora, todas las Biblias, acuérdate que sería bueno cuando tengamos oportunidad, leer dos versiones de Biblia, precisamente para que vayan haciendo choques como este de hoy. Yo busqué varias paralelas, y por ejemplo la Biblia de las Américas,
No estoy hablando de Biblias de las de hoy, ¿no? Que de Nueva Traducción Viviente. Estoy hablando de Biblias viejas y reconocidas. La Biblia de las Américas así traduce, dice, y así todo Israel será salvo. Hay una que se llama la Biblia de los Hispanos, y dice, así todo Israel será salvo. La de Jerusalén, que es católica, pero pues es más vieja que todas y es buena versión, y dice, y así todo Israel será salvo. La NBI también traduce, así todo Israel será salvo. Chorro de Biblias traducen y así todo Israel será salvo. La única que tradujo y luego todo Israel será salvo es la Reina Valera, ¿no? Y después de esto. Porque esa es una versión nueva, ¿no, hermano? ¿Qué versión es? Es muy nueva. La NVD, la NTV, la Dios habla hoy, todas son versiones muy nuevas. Pero antiguas hay muchas, por ejemplo las católicas, pero traducen así. Y entonces todo Israel será salvo. Y así es como decir, y de este modo todo Israel será salvo. Pero esa frase, pues le cambia también todo. Haz de cuenta que chica diferencia. Exactamente. Si dijera y luego diría, y luego entra, ya así. Pero cuando dices y así, es decir, el final fue en el anterior. Es como cuando platicamos una historia y al último terminas, y así fue como concluyó todo. Es decir, el final no fue en este versículo, el final fue en el anterior, ¿verdad? Es como narras, no sé, cómo estás haciendo pasteles, le echas la harina, le echas esto, le echas lo otro, y así es como se hace un pastel, ¿no? Y no es como decir, y luego vas a hacer el pastel, chica, exactamente. Entonces lo que quiere decir cuando empieza el 11:26 es que en el 11:25 es, y así es como se va a salvar todo Israel. Pero hasta el 11:25. Si lees otra vez el 11:25. Porque no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ahí lo que decíamos ahorita. Endurecimiento en parte, se van a ir convirtiendo unos sí, otros no, los que han sido endurecidos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que entre el último gentil, entró el último judío. Y así es lo que la Biblia quiere decir es, y así es como se forma el pueblo de Dios. Así es. No, es decir, y luego no quiere decir y luego, es decir, no quiere decir que continúa. Lo que hoy han entendido, y yo creo que con razón, por la palabrita esa es, oye, iban a entrar los gentiles y luego iba a entrar Israel. No, lo que dicen hasta el 25, ahí es donde terminó. Dice, y así es como será salvo. Y así es como todo Israel será salvo. Ahora bien, ¿por qué dice todo? Que a veces es lo que hemos tenido la duda. Porque es todo Israel, ¿verdad? Todo Israel, o sea, todos los judíos. No, todo el Israel del Señor, todo el Israel espiritual. Exactamente. Todo el pueblo de... Así es. O sea, así todo el Israel, pero el espiritual será salvo. Entonces, si te fijas, ¿cómo está describiendo? ¿Cómo? Así, voy a endurecer a los judíos y otros no, y van a ir entrando, y los gentiles también. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando entra el último gentil, entra el último judío, y así es como todo Israel, pero otra vez el espiritual es como será salvo. No, ni van a ser, o sea, pero si hay un remanente, ¿verdad? Si hay un remanente judío. Así es, los que siguen esperando al Mesías, hermano. Pero si seguimos leyendo ahí contexto, porque fíjate, es el plan de Dios, pero está grande, hermano. O sea, igual lo que decíamos ahorita, como incluso al permitir la entrada de los gentiles, Él sigue teniendo en mente a los judíos también, ¿verdad? Dice, van a entrar, pero a ver si les dan celos, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice más adelante.
En el 27 dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y luego en el 28 dice, así que en cuanto al evangelio, lo que hemos dicho, son enemigos por causa de vosotros. Hoy son enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados. ¿Por qué son amados? Dice, por causa de los padres. Lo que decía ahorita el hermano. Sigue amando al Señor, ya no por ellos ahorita, sino por Abraham, por al que le hizo la promesa al Señor. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero luego fíjate lo que dice el 30. Dice, pues como vosotros, o sea, los gentiles, nosotros, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿Para qué? Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Yo no sé si, a lo mejor no es muy claro aquí, pero el tema del libro es ese. ¿Te acuerdas que los estaba mandando a predicarle a los judíos? Fíjate el plan de Dios, dice, los judíos son mi pueblo, ¿no? Pero cuando desobedecen, dice, bueno, yo ahora voy a escoger al que no me busca, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice muchas veces así, o sea, al gentil, al pecador, lo escoge el Señor y lo trae acá y quiebra al israelita, pero dice, primero los traje para ver si le dan celos, y está pensando en ellos, ¿verdad? Y ahora lo que nos dice el 30 y el 31 es, así como ustedes eran desobedientes, ellos estaban aquí, ustedes eran desobedientes, y los desgajé y los puse a ustedes, para que ahora para que por la misericordia que le dimos a ustedes, ellos alcancen misericordia. Es decir, ellos están acá y hoy nosotros injertos a Jesús, y nosotros tenemos que irlos a buscar a ellos, a predicar por la misericordia que se nos dio. Aún así el Señor está pensando en que el cristiano que fue injertado, el gentil, tiene que ir a buscar ahora al judío, ¿no? Como sigue pensando el Señor en el pueblo judío, ¿no? Dice en el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oye, pero yo no entiendo, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué el plan así? ¿Por qué los cortó para...? Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Eso es lo que el Señor tiene en su mente, y dice, pues discútele tú si quieres, ¿verdad? Pero ese es el plan del Señor. Entonces es como que ese es el plan de Dios, y nuestro deber incluso como cristianos y que fuimos injertados como gentiles es precisamente explicárselos a ellos. Oye, ellos no entendieron el evangelio, pues dice el Señor, por eso te busqué a ti, que tenías a lo mejor la mente más despejada. Bueno, ahora a ti te corresponde, explícales el evangelio a ellos. Oye, ellos no reconocieron al Mesías, haz que reconozcan al Mesías. Oye, o sea, fuimos injertados, pero también para ir por ellos, para ir a tratar de convencerlos a ellos. El Señor todavía piensa en ellos. Así es. Entonces ese es, y estos son los que estamos hablando en Apocalipsis 7, que dice hasta el que entre el último gentil, entre el último judío, y ahí se cierra todo. Entonces incluso te digo, toma lógica, oye, ¿por qué está incrustado ahí Apocalipsis 7? Porque viene el séptimo sello y ahí es donde se acaba. Entonces en Apocalipsis 7 es donde prácticamente como en el arca se cierra la puerta, ¿verdad? Y empieza el séptimo sello, ¿no? Pero no sé si quedó entendido por lo del y luego, porque yo creo que eso es lo que ha hecho más confusión. No sé si lo habías checado alguna vez, cómo se traduce distinto en varias versiones, y prácticamente la Reina Valera es la única que pone y luego, todas las demás o pone y así o entonces,
¿no? Pero ya cambia bastante, porque y luego quiere decir que luego van a entrar, ¿no? Y así es, no, el final fue en el 25, así fue el plan de Dios, endurecimiento en parte a Israel, ¿verdad? Y que entraran los gentiles. ¿Y hasta cuándo va a haber oportunidad para el pueblo de Israel? Igual que al gentil, el último gentil entra y el último israelita entra también. Es como para nosotros, por ejemplo, nos estamos aquí sentados, estamos aprendiendo la base que es de Dios, ¿verdad? Si nosotros no aplicamos bien, podemos perder la salvación de la que se está tratando. Podemos perderla por no ser salvos, porque somos injertados nosotros. Y si no llevamos la palabra de Dios naturalmente, nos puede injertar. Claro, ahí se los dijo a ellos, ¿verdad? Pero eso sería como perder la salvación, ¿no? Sí. Ir otra vez, pensar que estamos bien, pero para Dios no. Así es. Todo el libro de Romanos, de hecho, habla de eso. Se da cuenta que exclusivamente porque el pueblo, los romanos, era lo que estaban haciendo, se estaban jactando contra los judíos. Muy parecido, o sea, oye, ¿qué se refiere a jactarse? Lo que a veces hacemos con los católicos. O sea, tú no entiendes. O sea, tú sigues adorando a la Virgen, no entiendes. Y lo que Dios quiere decirle a ellos, tú tampoco entendías. O sea, yo te injerté por gracia, dice, de hecho escogí de lo peor y lo injerté. Pero ellos es lo que hacían con los judíos. ¿Cómo no entiendes? Esto es bien fácil. El Mesías ya vino y tú te vas a ir al infierno. Dice el tranquilo, o sea, yo tengo un remanente ahí. Y lo que les está diciendo, yo no te escogí para eso, al contrario, si te injerté, es para que los fueras a buscar a ellos. Y después les dice ahí mismo en el 11, creo, entonces si ellos los corté, dice, pues a ti con más facilidad, ¿no? Así es. Dice en el 11:21 de ahí de Romanos, hermanos, donde dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dice en el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Lo dice, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Verdad? Sí, claro, para el que cree y dice que la salvación no se pierde. Ahí dice, no, está hablando de alguien que fue injertado. Dice, pero si tú haces esto, tú también vas a ser cortado. Si corté a los israelitas, que no te corte a ti, ¿no? Ese versículo, de hecho, es el sustento más grande de que la salvación se pierde, ¿verdad? El Señor está diciendo, así como te injerté un día, te puedo cortar, ¿no? Y hoy alguien dice, no, es que ya convertido ya es para siempre. No, el Señor dice, así como yo te pegué un día, te despego mañana y se acabó. Sí, eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y el versículo 29 es el que sacan del contexto para hacerlo ver como que la salvación no se pierde. ¿Verdad? Ese es el que lo sacan de ahí del contexto. Pero prácticamente pues ahí el capítulo pues nos está diciendo, como en otro texto nos dice, ¿verdad? Que si fuimos salvados para hacer el trabajo de la reconciliación. Sí, exactamente. Y eso es ahí donde entra. Aquí, por ejemplo, está hablando exclusivamente de los judíos, pero es un trabajo en general. El que no está cumpliendo su ministerio, pues el Señor dice, pues yo te puedo cortar o en cualquier momento. Y lo que dice ahí el 11:29, hermano, que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios es lo que hemos visto de nuestro Dios, que es fiel. O sea, de llamar, va a llamar hasta el final, hasta el último día, ¿verdad? Va a seguir llamando, pero no quiere decir que no te puedes perder. Ya depende del que responda. De que ya te llamó, ya Irrevocables. Pero te digo, no sé si quedó entendido principalmente esa parte del y luego, que no es y luego, sino es así es como Israel entonces no termina en el 26 para adelante, sino la forma
cuando dijo, y así todo Israel será salvo, se está refiriendo al 25, ¿verdad? Así es como Israel será salvo. Pero dice, oye, pero está diciendo que una parte es endurecida y otra, y aquí dice que todo Israel será salvo, pero está hablando de todo el pueblo espiritual de Dios. De hecho, alguna vez le había preguntado de eso, ¿no? Porque parece contradictorio. Y por decir en Romanos 9:27 dice algo parecido a que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así. Ahí la confusión es, oye, pero acá dice que todo y acá dice que solamente el remanente. Lo que pasa es que solo ese remanente forma parte del todo, pero del espiritual, ¿verdad? No el físico. Física, o sea, del Israel físico, del judío físico, está diciendo que tiene un remanente. Y ese remanente va a salvar. Y ahí, oye, ya no me salvó el remanente de aquí, el remanente de allá, los gentiles, ahora todos esos es un Israel, pero espiritual, ¿verdad? Y todo el Israel espiritual será salvo. Así es, exactamente. Ese es el que todo Israel será salvo. Y ahora fíjate cómo igual sigue tomando, digo, no, cómo no perdemos el hilo, cómo está bien acomodadito todo. Ahí en el 7:8 terminamos donde dice ya los sellados de Israel. Y enseguida dice en el 7:9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, está hablando de, ya se completó, ¿no? Faltaban estos, ya entraron y ahora sí volteó y dijo, ya está la multitud ahí, ya se completó el pueblo de Dios. Y lo demás habla de la adoración que ya hemos visto anteriormente. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. 7:12, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te digo, están adorando. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, oye, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero si te fijas, dice los que han salido de la gran tribulación. Esto yo creo que no debemos de perderlo de vista. Lo que hemos visto en Apocalipsis, vimos en Apocalipsis 6 también, que no hay otra forma de entrar al cielo. Prácticamente lo que enseña la Biblia, pero lo que enseña Apocalipsis también, es que no hay otra forma de entrar al cielo, más que pasando la tribulación, pasando por tribulación. Acuérdate que Pablo dijo a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente, tiene que padecer persecución. Dijo todos, ¿no? Pablo dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia no da otra opción. La Biblia no da a cristianos de segunda clase. Y debe ser preocupante de que ojalá y no nos estemos quedando cortos con nuestra vida, ojalá y no estemos siendo engañados con nuestra vida, ¿no? Pero si te fijas en el 7:15 leímos, por eso están delante del trono de Dios, por eso ellos le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, sobre los que salieron de la tribulación. Dice
El 16, ellos ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿A quién? A ellos, a los que salieron de la gran tribulación. Los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y de quién se van a enjugar las lágrimas? Pues del que padeció, pues del que lloró, de los que lloran, ¿no? Acuérdate las bienaventuranzas. El primer mensaje del Señor fue bienaventurado el que llora. Bien, ahí en las bienaventuranzas es bienaventurado el que es perseguido por causa de mi nombre. Bienaventurado el que es vituperado por causa de mi nombre. O sea, desde ahí está diciendo esto. Y cada bienaventuranza para ellos es el reino de los cielos. Ellos serán consolados. Ellos, los que padecen persecución. Dice, bueno, ellos los que padecen persecución. Y los que no padecemos, es como, ¿habrá algún lugar para nosotros? El cielo no. Y no hay lugar intermedio, ¿no? Pues si alguien dijera, el que no padeció, pues va a ir al purgatorio. Pues yo creo que por eso el católico pues está encantado de la vida, ¿no? Y a lo mejor para nosotros, si alguien nos ofreciera un lugar intermedio, diríamos encantado de la vida. Lo que más se nos cree en la mente es como que, bueno, va a haber los cercanos al Señor, los que padecieron, y como que a veces podemos creer, y el que no padeció, bueno, como que va a andar en el cielo por ahí, ¿no? A lo mejor no tan cerca del Señor, pero por ahí en las nubes. Pero no, la Biblia no dice eso. Y si te fijas, es como que lo que se nos cree en la mente, ¿no? Como que están los cercanos y los lejanitos, ¿no? Y como que nosotros nos conformaríamos, bueno, pues ya de perdido con que no te quemes, aunque seas lejanito del Señor. Como dicen, estar de panzazo. Y sería, pues yo no sé si genial, pero digo, ¿a cuántos no nos caería? Oye, qué bueno que fuera así, ¿no? Qué bueno, oye, no te quemaste, el Señor no te va a pelar, pero vas a estar ahí en una nube o algo, bueno, ya. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia cuando habla, oye, ¿de quiénes son estos? Dice, los que padecieron persecución. ¿Te acuerdas? Fue en el 6, ¿no? Cuando leímos en el 6:9, cuando abrió el quinto sello, cuando hablamos de la tribulación. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, fueron muertos por causa de la palabra de Dios, fueron perseguidos, ¿no? Y clamaban ellos, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de los consiervos y hermanos. Es lo que estamos viendo. Aquí ya en el 7 es cuando dice, aquí ya se completó. Pero ¿quiénes son? Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. ¿Qué dice? Que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, no hay otra opción. No hay otra opción. El cristiano tiene que padecer. Es lo que dijo Pablo, es lo que dijo Pedro, es lo que dijo Jesús. Con el mundo vas a tener aflicción. Y si te fijas, lo que leemos en Apocalipsis 7 es, el Cordero los va a pastorear a ellos, o sea, a ellos no. Dice, si les va a enjugar las lágrimas, es lo que va a hacer el Señor. Va a dar consuelo en el cielo. Pues tú, ¿qué consuelo necesitas si no padeces por Él? ¿No? Si lo único que estamos deseando como cristianos es que haya una puerta, Señor, o sea, una puertecita ahí, lo que sea, de mí dame allá en un rincón en el cielo, es lo único que deseamos como cristianos. Pero la Biblia nos dice que no hay opción. Los que se ven en el cielo con vestiduras blancas con el Señor son los que padecieron tribulación. Entonces yo creo que tenemos que tener siempre eso en la mente. O sea, ahora no es una tribulación de que
que salgas, bueno, pues déjame busco pleito aquí una pandilla para que me mate. No, o sea, tienes que ir viendo cómo era la tribulación. O sea, siempre hemos hablado, visto, yo creo que ya 1000 veces. Oye, ¿por qué los perseguían? Ahorita vimos los del 6:10. ¿Fueron muertos por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué querían matar a Jesús? Por la predicación de Jesús. ¿Por qué querían matar a Pablo? Por lo que predicaba Pablo. Es decir, no hay otra cosa. Es predicación que te va a llevar a ser perseguido, ¿verdad? Pero es predicar de tal forma que te va a llevar a la tribulación. Bueno, en 7:14 nos dice que cuando le pregunta y le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Supone que ahí es donde se completaron todos. Entonces ahí está entre el 7 y la primera trompeta, ahí podemos ubicarlo. Entonces, sí, o sea que los que está viendo son esos exactamente. O sea, los que está viendo Juan, y los que le preguntan quiénes son. Ahí está completado los 144,000 y el resto de gentiles. Así es, porque en el 9 vimos, después de esto vi ya que una gran multitud, o sea, ya la cual nadie puede. Exacto, así es. Y ya ahora sí, ya enseguidita del 17, ya empieza el 8 y ahora sí ya se abre el sello, el último sello. Entonces vamos a avanzar ahí a los sellos. A ver si completamos el 8. Dice el 8:1, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí todavía no es ninguna de las trompetas, pero el ángel ya aventó fuego del altar, dice, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y aquí va a ser muy parecido a lo que vimos acá. Es otra vez de irnos ubicando. O sea, ya hemos visto truenos, pues hemos visto muchos truenos, hemos visto relámpagos y hemos visto terremotos, ¿no? Entonces, el séptimo sello se abrió y pasó esto, pues eso yo creo que lo podemos dar de que ya por descontado, ¿no? La semana pasada decíamos como los anuncios de Peña Nieto, ¿no? Que dicen que iba a ser una escuela y luego dice cumplido, ¿no? Pues aquí también dice, iba a haber truenos, relámpagos, terremotos, pues cumplidos, ¿no? Pero ese no era ni siquiera la primera trompeta. Dice en el 8:6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahí otra vez lo importante es ir distinguiendo qué sí vemos y qué no vemos. Porque si te fijas ahí ya no es nomás, dice, tocó la trompeta, pues esa no la vamos a escuchar. Pero después dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Eso está hablando todavía en el mundo espiritual. Es decir, así como acá había jinetes que salieron y caballos que nosotros no veíamos, aquí está hablando de un granizo y un fuego mezclado con sangre que nosotros no vamos a ver. Este no es el mismo que hay un granizo más adelante que sí dice que va a medir no sé qué tanto, ese es otro granizo, pero este es del mundo espiritual. Dice, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Ese no lo vamos a ver, pero después, ¿cómo sabemos que fue lanzado? Porque lo que sí vamos a ver es, dice, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y otra vez podemos ir viendo
si ya se ha quemado la tercera parte de los árboles. Pues yo creo que se ha quemado hasta más, ¿no? Se han quemado, ¿de qué está hablando? Pues incendios forestales, ¿no? Que se queman árboles, se quema hierba. Yo no sé si hasta aquí lo veas, por ejemplo, lo que hemos visto hasta aquí, las guerras, el hambre, la enfermedad, la tribulación, los terremotos. Ahorita eso pues son incendios forestales de lo que está hablando, ¿no? Dice, se quemaron árboles y hierba. Como que no es tan complicado el libro, ¿no? Como que a veces le sacamos la vuelta porque parece complicado, pero como que no, como que está más claro de lo que creemos a veces, ¿no? De hecho el libro se llama Revelación, ¿no? Pero hoy cuando oímos Apocalipsis como que pensamos en otra cosa, ¿no? De hecho hoy es como sinónimo de destrucción, ¿no? Cuando hoy hubo un accidente apocalíptico, estuvo bien destructivo, ¿no? Pero la palabra Apocalipsis significa revelación. Revelación, o sea, el Señor no nos quiere confundir, al contrario, lo que nos quiere es bien claro. Mire, es bien claro: guerra, hambre, enfermedad, tribulación, incendios. Pues ni modo que no hayas visto incendios forestales. Pero oye, ¿todo eso qué significa, Señor? Nomás te lo estoy poniendo en orden para que veas que cada vez está más cerca. Eso es todo. ¿Cuál es el mensaje del libro de Apocalipsis? Que nos arrepintamos. El arrepentimiento, ¿no? ¿Para qué son las señales? Para que veas cada vez, que ya estoy a la puerta. Es que un versículo que va acomodado, yo creo que por todo Apocalipsis, es cuando Pedro dice, es que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y ¿sabes en qué contexto está? Cuando alguien le está diciendo, pues no, que tu Dios ya iba a bajar. No ha bajado, ni baja, ni nada. Y Pedro le dice, pues si no baja es por ti. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, yo lo que veo en Apocalipsis es todo cumplido y el Señor pudiendo bajar mañana. Pero viendo, mira, todavía faltan tantos de arrepentirse, ¿no? Y pues ese es el tema del libro, ¿no? Y tú lo vas a ver cada vez, no es nada complicado, es claro el libro. Pero el chiste es eso, ir leyendo, ir distinguiendo, ¿no? Yo creo que lo que nos ha confundido, a lo mejor cuando vemos, oye, caballos, y al rato vamos a ver que unas bestias y otros que langostas que salen del abismo, y como que crees que es complicado, pero lo único que tienes que ir distinguiendo es cuando habla del mundo espiritual y lo que está hablando que sí vamos a ver en la tierra. Entonces cuando lo separas, tú dices, pues todo eso ya lo hemos visto. Los árboles que se incendian ya los hemos visto, ¿no? Pero a veces nos confundimos y vemos que va un granizo mezclado con fuego y sangre. No, pues ese es el que viene después. No, eso está hablando en el mundo espiritual, ¿verdad? Eso es la clave es eso, distinguir lo que es en el mundo espiritual, que ya ha pasado aunque no lo hayamos visto. Oye, ¿cómo sabe que ya ha pasado? Pues por lo que dijo que sí veríamos, ¿verdad? Esa es la clave. Oiga, ¿cómo sabe a ver que el cuarto jinete ya pasó? Pues por lo que el Señor dijo. El Señor dijo, va a haber enfermedad, y ha habido enfermedad, ha habido pestes, ha habido fiebres, ha habido enfermedades ya horribles. O sea, esa es la clave. O sea, que te digo, ¿cómo sabe que ya pasó? Pues porque el Señor nos dio las claves precisamente para que sepas. ¿Cómo sabe que ya tocó la primera trompeta? Pues por lo que el Señor dijo, ¿verdad? Por eso podemos saberlo. Para eso nos dio las claves, y tantas claves el Señor. Dice en el 8:8, el segundo ángel tocó la trompeta, y otra vez te digo, ahí está la clave, dice, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Pero no está diciendo que es una montaña, dice como una gran montaña. Entonces, ¿veremos la montaña esa? No la veremos. En el mundo espiritual es como una montaña que es arrojada al mar. Y después dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La montaña no la vamos a ver. Pero hemos visto ¿de qué está hablando?
Yo creo que todos nos ha tocado ver cómo se contamina el mar, ¿no? Dice, cuando se derrama petróleo, ¿no? Cómo se ve la mancha, ¿no? Cómo se va viendo la mancha. Y luego, ¿qué produce? Por ejemplo, pues yo creo que no hace tanto vimos un derrame, ¿no? ¿Qué fue? ¿El año pasado? Sí, en este mismo. Por ejemplo, cuando se derrama petróleo, ¿qué produce eso? Pues se mueren todos los peces que están, en todas las especies que estén bajo esa mancha, se mueren. Si te fijas, otra vez es de lo que está hablando. Eso ya lo hemos visto. Entonces, oye, ¿usted cómo sabe que ya sonó la trompeta? Es que eso es lo básico. Oye, tú puedes decir, de acuerdo, o sea, no nos lo dio para confundirnos. Nos dio para decirnos, estamos parados aquí. Y luego alguien va a decir, ¿y cómo sabe? Pues por lo que dice. Pues es sencillo, ¿no? Pero si oyó la trompeta, no, porque las trompetas no se oyen, pero lo que se ve es lo que el Señor dijo que se vería. Entonces no es tan complicado. Sí, y no es tan complicado porque el Señor no lo pensó para, o sea, no les dijo, órale, ahí va lo último para que anden todos destanteados. Al contrario, dijo, ahí les va es mi revelación final. Es mi revelación final, es decir, aquí pongo todo en claro, ¿no? Y ahora resulta que nosotros somos los que andamos ahí confundidos, ¿no? Pero desde el nombre del libro y desde que empezamos, ¿te acuerdas? El Apocalipsis 1, esta es la revelación de Jesucristo. Luego esta es la revelación de Dios. O sea, es para que sepamos. Nos la dio para que sepamos, no para que anduviésemos confundidos. De hecho, ese texto yo lo relacionaba con eso del petróleo porque, o sea, la mayor parte de los yacimientos petroleros están adentro del mar, así es. Yo lo relacionaba con eso debido a tantos derramamientos que ha habido, ¿verdad? Y porque dice aquí que la tercera parte se convirtió en sangre, o sea, debido a la muerte de tantos peces. Así. Y así se ve cuando empieza a correr el petróleo, ¿no? Así como corre la sangre, se empieza a ir y va produciendo la muerte de los animales. El 8:10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Si te fijas, ¿qué siguió? Ahorita lo que vimos es la contaminación del mar prácticamente, ¿no? Y la estrella que sigue, ¿qué es? La contaminación de los ríos, ¿no? Pero otra vez, ¿cuál es la clave? Tienes que distinguir, dice, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Eso es lo mismo que veíamos ahorita, es como la montaña, no la vamos a ver, eso no lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que sí vamos a ver? Que cayó en los ríos y sobre todas las fuentes de agua. Y dice en el 11 al final, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora que está hablando, nada más cambió de contaminación de los mares, cambió a que también los ríos se iban a contaminar. Yo creo que es lo más claro que podemos ver, es la contaminación. Y si tú ves contaminación de ríos, pues yo creo que es lo que más hay. De hecho ni ríos ya nos quedan casi, o sea, ya no hay ríos tú ves el río Pesquería y pues ni modo que te metas a bañar ahí si es puro mugrero, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chavalo, a mi papá le encantaban los ríos, ¿no? Salir por decir el sábado a los ríos y abundaban. Nosotros veníamos aquí, ahora que ya está lleno de casas, ¿te acuerdas? A la Cieneguita y ahí nos bañábamos. Íbamos rumbo a la Nacional, a un río de Elizondo y nos bañábamos. Tuve a todos lados tan podridos ya los ríos, ¿no? O sea, es difícil encontrar un río limpio para bañarse. Entonces, si te fijas,
es como, no sé si te está quedando claro, o sea, como que la clave está en distinguir lo que sí vamos a ver de lo que no vamos a ver. Y eso es lo que no tienes que mezclar, porque si lo mezclas, pues vamos a estar esperando que va a caer un día una gran estrella ardiendo como una antorcha, ¿no? Pero eso está hablando del mundo espiritual. Como acá los jinetes no los íbamos a ver, como la gran montaña ardiendo del 8:8 tampoco la íbamos a ver, y como el granizo y fuego mezclados con sangre tampoco lo íbamos a ver. Entonces por eso te digo, pero si los separas, que es por eso, es lo que estamos tratando de hacer, distinguir lo que sí vamos, lo que la Biblia dice que veremos, que en este caso te digo es el resultado de cada trompeta. De la primer trompeta, el resultado que fue que los árboles, la tercera parte de los árboles se iba a quemar. El de la segunda trompeta, ¿cuál fue? Que la tercera parte del mar se convirtió en sangre e iban a morir los seres vivientes que estaban en el mar. La tercera trompeta, el resultado, ¿cuál fue? Que iba a haber contaminación, dice, la tercera parte de los ríos y las fuentes de los aguas, y muchos hombres iban a morir a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, se hicieron venenosas. La palabra ajenjo va dirigida a eso, a venenosa, es venenosa. Entonces te digo, pero es eso, ¿no? La distinción. Ahora si tú dices, y ha pasado, otra vez lo que hablábamos también la semana pasada, no porque no lo veamos aquí, quiere decir que no ha pasado en todos lados. La otra vez, hace tiempo estábamos viendo imágenes, ¿verdad? Tú traes ahí muchas, la semana pasada nos faltaste, ¿verdad? Pero si buscas en internet, o sea, muertes de peces en ríos, hay un chorro de eventos que han pasado, ¿no? O sea, multitudes, ¿no? Por ejemplo, creo que una en Brasil, y dice, oye, amanecieron en un río muertos 100,000 peces, y tú ves la imagen y está el río así repleto, muerto, ¿no? ¿Qué es de lo que está hablando? Es de lo que está hablando, es de lo que sí vamos a ver, y ha habido muchísimos. Yo tomé unos ahí de internet. Uno, por ejemplo, dice que el 2 de enero de 2011 en Arkansas aparecieron 100,000 peces muertos. Y casualmente se desconocen las causas, ¿no? En Inglaterra, en enero del 2011, 40,000 cangrejos aparecieron muertos. En el 2001, en Maryland, 2 millones de peces tambor murieron. En Brasil, en el 2011, eran sardinas, toneladas de sardinas aparecieron muertos. Y te digo así, si vas recopilando en internet. Delfines, ballenas. Estos días están apareciendo estrellas de mar como derretidas, ¿no? Por la radiación del Fukushima. Por todos lados, ¿no? O sea, aves, vacas, de repente. Con explicación o sin explicación, Sí. sus muertes están, o sea, Sí, porque si hubiese explicación, al final es una explicación científica, ¿no? Que es lo que buscan los científicos y es lo que nos hace mal, lo que hablábamos la semana pasada, o sea, por ejemplo, de los eclipses, que uno va y los ve, ay, qué bonito. Pues Dios que te está hablando, ¿no? Cuando tú ves en una noticia lo mismo, o sea, oye, 100,000 peces muertos, no, pues ya ves la noticia completa y dice, es que cayó, no sé, de una fábrica se derramó jabón y, bueno, fue por eso. No fue por eso, es el Señor que nos está hablando. Todas las señales, desde el primer sello hasta la última trompeta, son señales de Dios que nos está hablando, ¿no? Que nos está hablando, pero si te fijas, de formas no tan duras. ¿Por qué? Porque lo duro viene al final. Es de lo que nos quiere librar. Es decir, cuando nosotros, igual como decíamos la semana pasada, cuando veamos noticias en internet, en el periódico, oye, 40,000 cangrejos murieron en Inglaterra. Bueno, es el Señor que te está hablando al arrepentimiento. Es el Señor que te dice, ya vengo, o sea, ya puede bajar mañana y agarrarnos desprevenidos. Y, por ejemplo, hace poco, ahí en el río Pesquería se derramó, creo que líquido, y se
aparecieron muchos peces muertos aquí en Escobedo, allá. Es de lo que está hablando, pero hoy yo creo que lo que nos hace daño precisamente es, claro que el mundo busca su explicación y pues claro que la encuentran porque el Señor usa cosas científicas, ¿no? O sea, fue porque aquella fábrica tiró jabón, ya, y nos calmamos, ¿verdad? Lo aceptamos como, ¿no ves el Señor? Es el Señor, ¿a poco el Señor no tenía control del jabón que se derramó? ¿A poco el Señor no tenía control de cualquier derrame de petróleo? Es el Señor que sigue mandando y mandando y mandando señales. Y sí, las señales van a estar por todo el mundo, pero también aquí mismo nos van a pasar. Por ejemplo, eso de los ríos, yo creo que todos lo hemos notado. O sea, los ríos ya ni existen y el que existe lleva puro mugrero, no se puede ni bañar. A uno que sí, ya ni hablemos ni de tomar. Nosotros que somos ahí de rancho, pues tomábamos agua de una, ¿cómo se llama, hijo? Noria, ahí tomábamos agua, ¿no? Si tomas ahorita yo creo que te mueres en ese instante, ¿no? Pero Hay estadísticas donde hay aguas contaminadas y los hombres han desarrollado úlceras por tomar agua. nosotros también íbamos al río que está en Guadalupe, al río Tolteca, ahí nos bañábamos, ¿no? Cuando estábamos chiquillos. Y pues ahorita ni se puede. Entonces, te digo, yo creo que lo que nos suena raro es porque nos hemos acostumbrado, o sea, ¿y a poco eso es Apocalipsis? O sea, pues es que eso es Apocalipsis. Lo que pasa es que hoy nos hemos asustado y esperamos la bestia y los jinetes y todo. Pero esto es Apocalipsis. Estas son las señales que el Señor dejó, ¿verdad? Que ibas a ver guerras. ¿A poco no hemos visto guerras? ¿A poco no hemos visto que en África hay hambre? ¿A poco no hemos visto enfermedad? Pues aquí tan cerca, hoy que andamos todos asustados con el ébola y esas cosas. ¿A poco no las has visto? Terremotos, no hemos visto eclipses, no hemos visto incendios forestales, no hemos visto el mar contaminado, no hemos visto los ríos contaminados. Eso es Apocalipsis. Lo que pasa es que no, como que no estábamos separando, ¿no? Como que vemos el caballo y dice, ¿a qué horas viene el caballo? ¿A qué hora sonó la trompeta? Y estamos, como no hemos visto, dice, no, pues seguramente todo va a ser en el final, ¿no? Van a bajar los caballos y luego se van a oír las trompetotas bien fuerte y todo. Pero no, pues es tan fácil como ir separando. Lo que para nosotros, ¿qué es eso de abajo? Cosas tan simples, tan facilitas, ¿no? Entonces ahí, para no confundirnos, debería de ir paralelo a lo que dice 7, permanece judío, y la otra línea del séptimo sello debería ir arriba, porque aún no se ha completado y no ha terminado. Por ejemplo, la contaminación, si nos vamos a las épocas de Jesús, no están, todo esto sería más reciente, para que se vea más claro. Paralelas. Sí, van paralelas, porque el 7 no se cierra. Sí. Aún no se ha completado, porque no. Así es. O sea, lo que dijimos, o sea, y siguen. Es un paréntesis, ¿no? Nada más. En el séptimo sello, ¿no? Sí. Sí, es que yo lo tomaba así. A lo mejor era para abajo. Sí, te entiendo, pero no supe cómo anotarlo. Porque después, fíjate, es que ya se vuelve porque el séptimo sello, luego en la séptima trompeta se van a abrir las 7 copas de ira también. Entonces, sí es como tú dices, a lo mejor era para abajo, dentro de... Así es. ¿Verdad? Pero no sé si hasta ahí, te digo, lo que llevamos no ha sido complicado, ¿no? O sea, es fácil de irlo entendiendo. Y es fácil ver que pues todo eso ya ha pasado, ¿no? ¿Sabes qué es lo que a veces cometemos el error de que oímos predicadores fantasiosos que ponen mucha fábula y empiezan a acomodar la escritura y empiezan a
ya van bien lejos ese cuento. Y nos van acomodando las cosas y nosotros nos vamos agarrando esa idea en vez de ir a la palabra. Como la vez pasada, no me acuerdo qué hermano dijo que un hombre del turbante y que, pues tú hermano, eso me acordé yo porque hace muchísimo vi las profecías de Nostradamus y en ese No, es que somos bien especiales. Yo le digo, cuando estaban eligiendo papa, ¿se acuerdan? Es increíble. Yo oía prédicas cristianas. No sé si se acuerdan que fuimos y trajimos una profecía de un cuate que ni siquiera está en la Biblia. Y se habló tanto de Malaquías y que del Papa Negro y que... Yo me acuerdo que la primera vez que alguien me la mencionó, oye, que una profecía de Malaquías, le di vuelta a la Biblia y dije, pues ¿dónde está? Que no está aquí. Ya hasta que no, era otro Malaquías. No está en la Biblia ni nada. Y yo dije, ¿y siendo un cristiano predicando eso? ¿Qué era? ¿Era un papa o era un monje? Algo así, ¿no? Pero se predicó, hermano, todo ese tiempo se predicó de él. Y ¿qué hace un cristiano predicando esas cosas? Yo me topo gente que todavía dicen que el Papa Negro Y empezamos a meter, pero lo empezaron a predicar y el cristiano también se lo empezó a creer, ¿no? Ya nomás estábamos esperando. A la hora que fue güerito dijimos, ya no fue, pues era el Papa Negro. Pero esas son las cosas increíbles, hermano, que dejamos que entren al cristianismo, sino que andamos checando una profecía de Nostradamus, no nos importa. Oye, pero se cumplieron 500, sí, pero falló en 5,000. Y el Señor dice que cuando falla una, ese ya no es profeta de Dios. O sea, el cristiano no anda checando profecías de Malaquías, ni de Nostradamus, ni de adivinos, ni nada. Pero es increíble. Todo lo que han hecho con Apocalipsis es eso, ¿no? El cuento, yo me sorprendo, hermano, cada vez oír cosas nuevas que le van inventando a ese cuento de los 7 años y de verdad que cada vez inventan cosas nuevas. y viene a necesitar de la manera en que el hombre va a adorar a las bestias. O sea, se pone a hacerle caso a Nostradamus y no a la palabra. Así es. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? Si todos esos son engaños para distraerte, para que no vayas, para que no conozcas la verdad. Así es. Y como hay un texto que habla de 7 reyes que uno vino por un poco de tiempo y acomodaron del papa ¿Qué es? y entró el otro. No, no es por o sea, lo van acomodando. Pues ¿cuántos anticristos han dicho ya que hay? Y ya nomás no fue y le van cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que, pues yo creo de Clinton dijeron, después, antes de Bush dijeron, de todos los presidentes yo creo que han dicho, de varios papas han dicho y lo van cambiando, ¿no? Pues no fue, pues es otro, pues no fue, pues es otro. Cuando la Biblia dice, no es que es uno, todos esos son anticristos. Así es. Bueno, pero yo creo que sí, o sea, hemos malentendido el libro, ¿no? O sea, y hemos creído que es más complicado de lo que es. Hoy leemos Apocalipsis, la palabra, y creemos que es algo de destrucción y todo, cuando al contrario, lo que el Señor quería es revelarnos cosas. Es el libro que más cosas nos revela, o sea, y nos va a revelar hasta el final cómo baja el Señor, en dónde vamos a vivir, en una ciudad nueva, cómo es la nueva ciudad. Todo eso, pero nos está revelando desde el principio también, algo que a veces ignoramos. Y que no debemos ignorar. Hace 2-3 viernes, ¿te acuerdas cuando hablábamos? Dios está con nosotros, ¿verdad? Y que decíamos cuando los ojos del siervo fueron abiertos y vieron los ángeles, ¿verdad? Pero no se nos es permitido verlos siempre, pero ahí están. Bueno, pero también hay otra vida, hay una vida espiritual completa que se está desarrollando a la par de nosotros, ¿no? Aquí la Biblia dice que ahorita estamos rodeados de ángeles.
¿verdad? Pero también la Biblia dice que todo el día de hoy y mañana vamos a ser tentados por un demonio, ¿verdad? No sé si tengamos un demonio personal, pero dice que ahí está un demonio, te anda siguiendo y te anda tentando. Y Apocalipsis narra algo de eso, o sea, hay una vida espiritual que no vemos, pero sí afecta la vida terrenal, la vida natural, y a veces es lo que no estamos distinguiendo, ¿no? Apocalipsis nos enseña a distinguir eso, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros vemos en la tierra, pero hay una vida espiritual que se está desarrollando a la par, ¿no? Todo eso se va a ver durante todo el libro de Apocalipsis, esa vida espiritual que a veces no entendemos y a veces no pensamos en ella, ¿verdad? Pensamos solamente en la vida terrenal. Pero bueno, aún así en la vida terrenal el Señor nos da claves para que vaya sabiendo en qué nivel, en qué paso vamos de la vida espiritual, ¿no? Estamos rodeados de demonios, no sé cuántos sean, pero yo creo que sí le alcanza para que cada familia tenga su demonio ahí al lado, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado y a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? O sea, cuando ya de repente estamos discutiendo, pues es el demonio que está encargado ahí de tu familia, ¿no? Dice, oye, pero ya no nos toca, no, ya no nos puede tocar, ya no nos va a poseer como antes, pero nomás con que ande ahí dando lata, ¿no? Así es, y palabritas y a la mujer que está en la cocina y el esposo sentado en la sala y está, oye, nunca te ayuda y ahí anda dando lata, ¿no? Y oye, otra vez siempre llegamos tarde por culpa de esta y oye, esta no, y ahí está, ¿no? O sea, hay una vida espiritual que se está desarrollando a la par de que nosotros nos levantamos, trabajamos, ganamos dinero y luego comemos. Hay una vida espiritual que se lleva a cabo al lado, o sea, así es, ¿verdad? Eso es mucho de lo que Apocalipsis habla de esas dos vidas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir distinguiendo cuál es la que nos corresponde a nosotros, ¿no? Entonces Apocalipsis nos va a dar muchas claves así para ir viendo. Al final lo que nos va a enseñar Apocalipsis y lo que queremos saber es dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuánto falta para que el Señor venga? Si es que se puede saber, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Qué falta por cumplirse y eso? Y eso también nos va a ir dando señales, ¿verdad? Pues ya nomás vamos a leer la última señal, que era el 8:12, vamos para acabar el 8, perdón. Y ya empezamos la otra semana con el 9, ¿no? El 8:12 dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y que fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Es decir, lo que dice en el 3 es, los que vienen son peores. O sea, estos fueron, oye, que contaminación y que todo, pero los que vienen son peores. De hecho, son los tres ayes que le llamamos. O sea, son más fuertes que eso, ¿no? Y son los que vamos a ver la otra semana, ¿no? Los que vamos ahí en el 8 y la otra semana continuamos ahí con el 9, ¿no? No sé si alguien tenga dudas o quiere comentar algo. Lo mismo de que se oscureció la tierra y la tercera parte de las estrellas. Eso es igual acá con decían los eclipses de sol, de luna. Sí, porque narra, si te fijas, no narra algo que se queda para siempre, sino que narra un evento en algún momento, ¿no? Que fue oscurecida y pues ha sido oscurecido más de la tercera parte del sol en un eclipse, pues se oscurece totalmente, ¿no? Y la luna también. Entonces habla de un día, que en ese día
dice al final, no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche, ¿no? Entonces, pero está hablando de eventos así, parecidos como eso. Acuérdate, la semana pasada decíamos, ahora que no necesariamente los tenemos que ver, ¿no? A veces somos así especiales. Si no nos pasa en México, creemos que no ha pasado, ¿no? Puede haber ya pasado, por decir, en Rusia en algún momento, al otro lado del mundo, y pues la señal ya pasó, ¿no? Aunque no la hayamos visto. Pero te digo, yo creo que eso de que se oscurezca el sol y la luna, pues ya lo hemos visto muchísimas veces. Pero hasta ahorita te digo, son eventos así como hasta ahorita, terremotos, señales en el cielo, contaminación, incendio y todo. Y lo que nos anuncia para el 9 es, pero ahí vienen los peores, ¿no? Ahí vienen, de hecho así le dicen, los 3 ayes, ¿no? Entonces son las trompetas, pero sí nos está diciendo, termina diciéndonos, hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles, ¿no? Igual va a tener su tiempo cada uno, se van a ser separados. Es primero un ay, luego otro ay, luego otro ay, ¿no? Ahorita que platicas de la vida espiritual y la vida en la tierra, no sé si se pueda relacionar. Hay un pasaje de los Hechos donde cuando están con Esteban, que dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así es. Esteban en la tierra estaba padeciendo. Uh-huh. Y sin embargo él el Señor estaba tranquilo, ¿eh? Estaba pasando lo que él estaba planeando, ¿no? O sea, no se le había salido nada de control. La Biblia nos deja ver varias veces así, ¿te acuerdas? Igual cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, tú igual ves la historia y dices, ya cuando levanta el cuchillo, el ángel baja, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento Dios estaba viendo todo, ¿no? O sea, Dios lo vio cuando caminó, cuando subió al monte, Dios vio cuando amarró a Isaac, y Dios vio cuando levantó el cuchillo y dijo, órale, baja de volada, y ya bajó el ángel y todo, pero, o sea, pero Dios en ningún momento deja de ver, ¿no? Todo así, ¿eh? Uh-huh. Entonces Dios, yo creo, bueno, a mí de las mayores enseñanzas que deja el libro de Apocalipsis es eso, que Dios es soberano, ¿no? Que se refleja en cosas que hoy incluso el cristiano no entiende y no nos enseñan, porque oye, tú ves guerras y ¿qué dices? Oye, el diablo anda suelto, ¿no? Pero el libro de Apocalipsis dice quién manda, ¿no? ¿Quién está abriendo los sellos? El Señor. Oye, se están muriendo de hambre en África, ¿no? El Señor, ¿verdad? El Señor. Oye, las enfermedades, vimos todas las que han existido. El Señor, o sea, y hoy el cristiano tiende a todo el diablo, ¿no? Oye, enfermedad y hasta ¿cómo va a ser Dios? Pues la Biblia dice que es Dios, ¿no? La tribulación de los cristianos, pues es Dios, o sea, pero tiene el control. La otra vez predicaba de Mateo, empezamos el libro de Mateo ahí con una familia y veíamos cuando nace el niño y Herodes lo busca para matarlo, ¿verdad? Lo busca para matarlo y le dice a José en un sueño, oye, levántate y llévate el niño. Pero tú piensas en ese Dios y dices, pues ese Dios puede mandarle un rayo a Herodes, ¿verdad? Pero no actúa así. Él deja que entre la persecución a su vida y sale el niño, María y José, y tienen que huir, ¿no? Pero ese Dios todopoderoso podía matar a Herodes, mandarle un rayo, un infarto, lo que sea, pero ahí te deja ver cómo actúa Dios, ¿verdad? Cómo actuó con Job, cómo actuó
en toda la Biblia, ¿no? Entonces, lo principal que enseña Apocalipsis es eso, o sea, tú estás viendo quién abrió los sellos, quién mandó la guerra, el hambre, la enfermedad, la tribulación sobre sus hijos, ¿verdad? Los terremotos, las señales, es que es totalmente soberano y yo creo que es lo que la mayor enseñanza de Apocalipsis es todo lo que está escrito aquí, lo que vamos a ver. No hay forma de que no pase algo, porque es lo que el Señor dijo que pasa, ¿no? O sea, no hay forma de que chin aquí, pero, o sea, aún ni el diablo, oye, el diablo ya leyó esto, que diga, no, yo no lo voy a hacer, no se puede salir del plan de Dios, nada, ni una hojita, ni una mosca, ni nada, o sea. Varias veces platicando así con personas, precisamente eso iba a decir, que mucha gente le da ve al diablo de otro modo, ¿no? Cuando no entiende esto, como que si el diablo tuviera poder o algo, bueno, el diablo conoce la Biblia, ¿verdad? Y sabe lo que dice y va a cumplir lo que dice. Sí. No puede hacer otra cosa. Así es. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, te deja ver que Dios es soberano. Tiene su propósito. No, Dios lo puso porque también es un propósito. pero no se puede salir del plan que Dios trazó. O sea, a la hora que Dios quiso lo echó a la tierra. Ves la Biblia, a la hora que Él quiere lo encierra y luego a la hora que Él quiere lo vuelve lo desata, dice la Biblia. Lo ata y lo desata, pero Dios, o sea, pero juega, ¿no? Pero ese es un tema también interesante. Oye, ¿por qué el diablo obedece a Dios? Se ve allá por Job. ¿Te acuerdas cuando como que Dios lo quiso castigar y destruir y el diablo se somete y le ruega al Señor que lo deje y que lo va a obedecer? Así es. O sea, el diablo es siervo de Dios. O sea, cuando tú dices, oye, el diablo anda suelto haciendo esto, no, eso no te confundas, eso lo hace Dios, aunque tristemente hoy a los cristianos no les quepa en la cabeza, ¿no? Pero si esto es lo que te hace adorar a un Señor, ¿va? Que todo lo que está escrito, esto, te digo, no hay forma de que uno no pase. Ni aunque el diablo es contrario y malvado, no hay forma que diga, o sea, nunca el diablo va a decir, eso yo no lo quiero hacer. No hay forma, o sea, no hay forma. O sea, es el primero que se somete a las órdenes de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que es la enseñanza más grande de Apocalipsis, un Señor totalmente soberano, ¿verdad? Soberano. De hecho, o sea, bueno, ya lo tenía así planeado Dios. Ahí mismo en Mateo, como dices, cuando decían eso para que se cumpliese Las profecías. Ajá. Y tú ves, por ejemplo, Jesucristo, como se cumplieron más de 300 profecías en Jesús. O sea, es un Dios, por ejemplo, que Jesucristo bajase a la tierra, no fue el plan B, o sea, es el plan del Señor desde siempre, ¿verdad? El Cordero fue inmolado, no cuando vino, o sea, es el Cordero inmolado desde el principio de los tiempos. O sea, porque alguien a veces puede decir, oye, como que aquí, como estos pecar, como Adán pecó, ¿no? Y luego estos lo rechazaron, Dios tuvo que mandar. No, pues si Dios ya lo tenía planeado desde el principio. Es decir, nada se ha salido de su control todavía. Por ejemplo, están hablando de que Dios tiene el control a aquel que le traicionó. Él le dio chance para que se arrepintiera o no quiso arrepentirse, se colgó. ¿Dudas? O sea, él tuvo la oportunidad igual como Pedro, ahorita es de lo que hablaba con el hermano. O sea, cuando él entrega al Señor, pues ya ahí está la voluntad o sea, ya iba a pasar lo que el Señor quería, o sea, ya iba a ser muerto y todo. O sea, Judas ya no tenía para qué colgarse, ¿verdad? Lo que el Señor quería ya iba a pasar como quiera. O sea, tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió. Lo mismo que le pasó a Pedro, ¿no? Y cometieron pecados también igual de graves los dos, pero Pedro sí se arrepintió y Judas no se arrepintió. Pero otra vez así es, el Señor ya sabía lo que iba a pasar con Judas. Lo mismo que puede suceder, por ejemplo, que dice, bueno, está en la Biblia que tenemos demonios también, ¿no sabe? Ajá. Acuérdense que dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso
Ah, sí, que claro. te pertenece con la fe. Ajá. Y a lo mejor ahí es donde haces, sí, se puede decir. Sí, o sea, el diablo inconscientemente trabaja para los designios de Dios. O sea, cuando Él lo deja entrar, acuérdense, para empezar, cuando el Señor deja entrar algo a nuestra vida, el diablo ya le dio mucha lata, muchísima lata de que, déjame tocarlo, déjame tocarlo, déjame tocarlo. Y el Señor, no, 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 vete, vete, vete. Para cuando lo deja entrar, ya nos evitó miles de... O sea, el diablo quisiera tocarnos todos los días, ¿no? Hacernos caer todos los días, ¿no? Para cuando el Señor deja entrar algo, es que para empezar ya nos evitó demasiado, ya nos cuidó demasiado. Y dice la Biblia así. Ujú. Y lo deja entrar por algo, también como, ¿te acuerdas cuando Pablo dijo, esto fue para que no me enalteciese? O sea, como que ya me andaba yo volando y luego el Señor, el diablo está todos los días, déjame tocarlo, no, no, pero cuando vio que Pablo se andaba ya como que enalteciendo, digo, ahora sí, ándale, dale una tocadita, pero ya nomás como dijo con Job, pero nomás puedes hacer esto, ¿verdad? Y el diablo va y obedece nada más, ¿verdad? Dijo, nomás puedes tocar sus ovejas, y va y toca las ovejas nada más, pero le digo, sin saber, él dice la Biblia, él hace lo malo porque es malo, ¿verdad? Él sale a hacer lo malo, pero tiene que, los límites se los pone Dios. Dentro de lo que cabe de lo malo, va, porque, por ejemplo, el que no conoce a Dios, pues ahí está Carlos Slim, va, pues está dentro de lo que cabe malo, pero es rico, mucho dinero tiene, va, pero no tiene Dios. Pero el Satanás tiene control de él, Así. o Dios también está esperando como los de valientes. Estoy esperando que llegue un valiente y que le predique a Carlos Slim. Sí, claro, Pero no, como y a no lo lo dejan mejor, llegar, como trae muchos contra. no, pero igual a lo mejor alguien ya le ha predicado y todo, o sea, Dios, o sea, va a permitir que todos que escuchen el mensaje, ¿verdad? ¿Mande? Hermano, una Sí. pregunta, yo creo que no sé si está fuera de contexto. Una predicadora que sale en la radio, no me acuerdo qué tiempo ya de escucharla, pero dice que dentro de sus oraciones, de las gritonerías, lo que hacía, que dice que, como está escrita en la Biblia, que Satanás no tiene conciencia, o sea, Dios, o sea, cuando Dios piensa, Satanás 2, 3 días después sabe qué propósito tienes en tu vida. O sea, de cuenta que si yo tengo un plan, yo con Dios, yo digo, tú ya lo pensaste, Dios, pero cuando se dé cuenta Satanás, tú ya avanzaste mucho. Entonces, yo también estoy buscando donde dice que si hay diferencia pues, ahora sí que ¿Cómo algo de qué son? espiritual, ¿no? Que Dios es rápido y con